Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana seguimos con nuestro estudio del libro de los jueces. Ya estamos en el capítulo 11. Y si quieres irlo buscando, vamos a leer del 30 al 40. Pero antes de empezar a leer, había una serie, una caricatura que no sé si la viste alguna vez, que era Los Simpsons. Homero estaba casado con Marge. Y en uno de esos capítulos muy simpáticos, Homero olvida el cumpleaños de Marge. Y después de que se acuerda, le regala una bola de boliche. Entonces, obviamente a él le gusta el boliche y a ella no le gusta el boliche. Y este regalo pues está espectacularmente mal desde donde lo queramos ver. No solo no le gusta el boliche a ella, ¿no? Pero además él como que no muestra un interés genuino en lo que a ella le gusta. Y de ninguna manera está compensando algo y no la está agradando. Es un verdadero desastre, ¿no? Como una persona pues egoísta e inconsiderado. Seguramente ella a lo mejor hubiera preferido pues salir a cenar, pasar un tiempo juntos, que alguien cuidara a los niños y pues le diera algo especial, ¿no? Y claro que el chiste de esta moraleja pues es que pienses como esposo que pues es mi obligación conocer a mi esposa, quiero agradarla, debo hacer las cosas para que ella esté contenta y no hacer las cosas que no le gustan, y si hay algo que no sé pues le pregunto, ¿no? Y tratas de seguir conociéndola mientras avanza la vida, y quiero asegurarme yo siempre de que no estoy imaginando cosas o presuponiendo cosas, sino que en verdad las cosas son lo que le gustan, y si hay algo que no le gusta, pues cambiarlo. Y si yo presupongo algo y si hago lo que a mí me gusta o lo que a mí me hace sentir bien, pues obviamente ya no va a estar muy contenta, ¿no? Que es un poco la metáfora que hace aquí, la moraleja, perdón, que hace Los Simpsons. Pero en la Biblia vemos una relación entre Dios y la nación de Israel y es algo muy similar. La Biblia nos hace esta comparación constantemente. Y el pasaje de hoy nos toca ver, o bueno, el pasaje que nos toca ver esta mañana, me recuerda un poquito esta situación entre Marge y Homero, ¿no? Como entre Jefté y Dios. Porque vamos a ver cómo Jefté hace algo que está perfectamente mal y claramente es algo que no le gustaba a Dios, y nos muestra el poco conocimiento que tenía directo de Dios, a pesar de conocer acerca de Dios. Que vamos a ver que esto no es lo mismo. Vamos a ver también una falta de interés de parte de Jefté a las cosas que en realidad le gustaban a Dios, y las terribles consecuencias que esto le traen a su vida. Entonces, acompáñame a Jueces capítulo 11, versículo 30, y dice así la palabra de Dios. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: Ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana.
Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tenemos los medios para pues tener cierta continuidad con la serie de predicaciones que estamos viendo a través de tu Biblia, Señor. Te pedimos esta mañana que tú nos guíes, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que nos pongas las palabras que necesitamos escuchar, Señor, para meditar en nuestra propia vida, analizar lo que hacemos y lo que no hacemos, Señor, para agradarte a ti. Te pido que nos des valentía, que nos des fuerza, que nos des convicción, Señor, para hacer los ajustes y los cambios necesarios en nuestra vida para que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya por este capítulo llevamos casi 300 años en Jueces, ¿no? Ya ha pasado muchísimas cosas. Y podemos pensar a lo mejor que pareciera que la nación de Israel simplemente no entiende. Y cuando vemos a Israel como nación, pues ya tenían casi todo lo que necesitaban para ser una nación. Tenían la gente, los números, tenían el territorio, tenían las leyes que más o menos dictaban lo que tenían que hacer como nación, pero que les faltaba. Una de las cosas que todavía no entendían, que les hacía falta que les cayera el 20, era entender su propósito. Y aquí es donde se pone interesante, porque para entender su propósito, primero deberían reconocer quién manda. Y en el libro de Jueces vemos cómo la nación está batallando con reconocer la autoridad, ¿no? Y el señorío de Dios. Él es el que manda, Él es el que ha hecho todo, Él es el que tiene el plan y Él es el que determina para qué viven y para qué existían. Y vemos que cada vez que se levantaba un juez, pues libraba a Israel de sus enemigos, pero la nación no avanzaba hacia la sumisión o hacia la obediencia a Dios, ¿no? Para acercarse más a cumplir su propósito. Y si ellos no reconocían que Él es el que manda, entonces no reconocerían tampoco su propósito. Y los vemos vagando un poquito, como dice la canción, como una veleta, ¿no? Cada vez que se levantaba alguien, pues decían, bueno, a lo mejor este es nuestro líder, se moría, se iban con otros dioses, pero parecía que no encontraban su propósito, el propósito que Dios les había dado, ¿no? Porque estos jueces pues vivían más bien como reyes, se comportaban como reyes, y vemos a una nación que vez tras vez desobedecía. Y este es el ciclo que vemos en Jueces, esa desobediencia, alejarse de Dios, se levanta la ira de Dios, venían las naciones aledañas, los oprimían, clamaban a Dios, Dios los liberaba y llevamos 300 años así. Pero empezamos a ver que cada vez iban peor, cada vez se mezclaban más con los propósitos, con las costumbres de las gentes que estaban alrededor de ellos. Empezamos a ver como una decadencia en la nación en general, y esto sigue durante todo el libro de Jueces. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo extremo de lo que pasa cuando en vez de escuchar y obedecer a Dios metemos de nuestra cuchara y empezamos a agregarle o a quitarle cosas a lo que Dios ha dicho. Y por eso es tan importante que no conozcamos solamente parte de la Biblia. O sea, conocer parte de la Biblia no es suficiente. Y la semana pasada hablábamos de cómo Jefté conocía muy bien la historia, conocía lo que había pasado y le da una clase de historia al rey que los estaba atacando, al rey de los amonitas, para decirle, no, espérame, yo no te quité tu tierra, y usa la Biblia, ¿verdad? Lo que había estado escrito para fundamentar su posición. Sin embargo, también, pues, la escritura, digamos, tenía también la ley y pareciera que no, pues no la conocía tanto. Y hace algo que nos puede sorprender todos al leerlo, porque en el versículo 29 está diciendo que el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasa por Galad y Manasés, empieza a juntar la gente, y de ahí se pasa a Mizpa de Galad, y de ahí de Mizpa de Galad pasa a los hijos de Amón, y de repente vemos que hace un voto, hace un voto a Jehová. Dice, Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Eso significa que lo iba a quemar, iba a ser una ofrenda quemada. Entonces, esto a mí me hace
pues sospechar un poquito, como pensar, o sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Para qué está haciendo un voto? Si ya tenía el Espíritu de Jehová sobre él, ya tenía un ejército, ya había puesto su petición en oración, o sea, ya estaba listo para la batalla. Y dices, bueno, pero pues ¿qué tiene, no? A lo mejor estaba haciendo algo así muy serio, algo como un voto, pues como que suena muy espiritualizado, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Porque así como se había fundamentado su postura en la palabra de Dios, la semana pasada lo que vimos, en este momento está haciendo algo que no está sustentado en la palabra de Dios. Números 30, versículo 2, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, eso está en Números, él claramente lo pudo haber ya leído. Y entonces, si tú haces un voto a Jehová, estás ligando tu alma con ese voto. Entonces, esto es algo serio. Y te habla de que no hay que hacer alguna promesa, no hay que hacer algo, un voto a Jehová, pues a la ligera, ¿no? Entonces, si vas a decir algo, pues a ver, pon atención a lo que vas a decir, porque si le hacías una promesa a Dios, la tenías que cumplir. Deuteronomio 23-21 también habla de los votos que podías y no podías hacer a Jehová. Y dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. En pocas palabras, pues, o sea, si no cumples, pues es pecado. Entonces, es que mejor no prometas, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento que nos podríamos hacer, bueno, entonces, pues, ¿qué prometes, no? ¿Y qué promete Jefté? Que es algo que nos puede sorprender. Dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. A ver, o sea, ¿qué estaba pensando? O sea, si te pones a pensar, a ver, ¿qué se imaginó en su cabeza? No sé, a lo mejor que iba a salir a recibirlo un cordero, iba a salir a recibirlo un perro, o a lo mejor pensó, ¿qué tal si sale a recibirme, pues no sé, a mi suegra, mi esposa, o alguien a quien le deseara mal? O sea, ¿cómo se le ocurre decir eso, no? De mi casa, cualquiera que saliera de mi casa para recibirme, lo voy a ofrecer en holocausto. Entonces nos hace pensar, a lo mejor él estaba pensando que estaba sacrificando algo. O a lo mejor con esta acción súper religiosa iba a convencer más a Dios, como hacerle manita de puerco. De que esta forma pues lo iba a convencer. Pero si leemos lo que había pasado más atrás en el capítulo, Dios ya estaba trabajando. Dios ya lo había escogido. Y él está buscando más bien una solución como religiosa, en lugar de simplemente confiar en Dios y someterse a su voluntad. Para mi opinión, yo creo que este es un ejemplo claro de mezclar las costumbres paganas con las cosas de Dios. Como él llevaba toda su vida viviendo entre pues, culturas que no eran la judía, porque lo habían corrido de su casa, pues seguramente estaba mezclado. ¿No? Las naciones paganas ofrecían algo a sus dioses, ¿no? Como para convencerlos, como para que les dieran la victoria. Pero Dios, o sea, Dios no hacía esto. Incluso Dios ya les había dado leyes para la guerra. Si no lo recuerdas, cuando lo estudiamos con Josué, acompáñame de Deuteronomio capítulo 20, ahí está muy claro lo que Dios dice, cómo sales a la guerra. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros de un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desvalle vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Básicamente la estrategia de Dios era muy fácil. Cuando sales a la guerra, yo voy a ir contigo. Tienes que llevar al sacerdote, ¿no? Que hablará al pueblo y irá delante del pueblo. Pero el que iba a darles la victoria, pues era Dios. La estrategia era muy simple. Y
cuando vemos la historia aquí de Jefté, no vemos ninguno de estos elementos, pero para nada. O sea, ¿en qué momento dice que tenía que hacer votos o que tenía que sacrificar gente? No sé, a lo mejor él pensó que se iba a ver muy magnánimo o se iba a ver muy espiritual al hacer esto. Pero si vemos lo que Dios había dicho en su palabra, nunca encontramos que hubiera que hacer votos o que tenías que entregarle algo a Dios o tenías que sacrificar algo. Entonces, este regalo o este disque sacrificio pues no le estaba dando gusto a Dios. Es como la bola de boliche. Era algo que estaba él regalando para él mismo, para quedar bien, para que la gente dijera, wow, qué comprometido está este señor. Entonces, si él conocía la Biblia, y si la iba a estar aplicando sobre todo, porque pues obviamente no la aplicó toda, debía saber que hay animales limpios, hay animales inmundos, había sacrificios aceptos, había abominaciones, y había gente específica asignada a hacer los sacrificios, con animales específicos que tenían que hacer los sacrificios. Y está tan claro en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, que, o sea, si Jefté hubiera, a ver, una pequeña pausa, déjame ver, antes de hacer un voto tan extraño, déjame checar rápido con Deuteronomio a ver qué es lo que teníamos que hacer, no sé, o déjame le pregunto a un sacerdote, oye, ¿está bien si sacrifico a una persona o qué? Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, más claro no puede estar. Decía, ni se te vaya a ocurrir pasar a alguien por fuego. Y él está diciendo, ofreceré a cualquiera que salga de mi casa en holocausto. Entonces, por donde lo veas, fue algo imprudente, algo innecesario, algo que Dios no le gustaba, algo que nunca Dios había dicho que hicieran, y obviamente no midió las consecuencias de lo que estaba diciendo. Entonces, de la misma forma que Jefté, antes de hablar, antes de empezar a creernos mucho, hay que tener una postura a lo mejor un poquito más humilde, ¿verdad? Y si no estás convencido de lo que estás diciendo, a ver, mejor calladito nos vemos más bonitos. Haz una pausa, espera, medita, ora a Dios, busca en su palabra, pregunta. O sea, no te vayas como el gorras. La verdad es que no podemos saber qué estaba pensando Jefté porque la Biblia no los dice, pero o sea, actuar de esta forma tan precipitada y sin fundamentar lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo en la palabra es lo que lo lleva a la tragedia. Entonces simplemente es algo para considerar nuestras propias vidas. ¿A quién estamos agradando con lo que hacemos? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿De dónde estamos sacando estas costumbres que tenemos? ¿Es algo que Dios nos ha instruido que hagamos? ¿O es algo que a nosotros nos gusta? ¿O es algo que nosotros pensamos que es algo muy espiritual? Hacer su voluntad es algo que nos debe o sea, que nos debe regir nuestra vida. Pero para hacer su voluntad debemos conocer su voluntad. Y si tú no conoces la voluntad de Dios, a ver, mejor no hagas nada, mejor pregunta. No estés haciendo ritos y cosas religiosas simplemente porque alguien más lo hace. Porque en una de esas vas a estar copiando lo que hacían las naciones de alrededor, ¿verdad? O vas a estar copiando lo que hace gente que no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, este síntoma de ser, vamos a llamarlo pronto para hablar, tenemos que entender que, o sea, Dios tiene más que decir y Dios tiene más cosas interesantes que decir. Dios tiene todo lo que necesitamos escuchar. O sea, es más importante que nosotros lo escuchemos a Él que Él a nosotros. O sea, si comparas las cosas interesantes o las cosas que yo puedo decir comparado con lo que Dios tiene que decirnos, pues obviamente no hay comparación. Es mejor que guardemos silencio y escuchemos lo que Dios dice. Eclesiastés, Eclesiastés 5, este libro de tanta sabiduría de, de Salomón, en el capítulo 5, versículo 1, como que habla un poquito de la postura, de la actitud que debemos de tener delante de Dios.
Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. No saben que hacen mal, perdón. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Entonces, cuando estamos delante de Dios, debemos de tener esta actitud de escuchar más. O sea, no tener tanta prisa en decir cosas, en ofrecer cosas. A ver, mejor escucha lo que Dios tiene para ti. La manifestación más clara de que la carne está en control en nuestras vidas es el control o la falta de control de la lengua. Controlar la lengua es de las cosas más difíciles que podemos hacer, ¿no? Porque en pocas palabras no nos para el pico. Y una buena solución es una de dos. O cierras la boca, ¿verdad? O de la abundancia del corazón habla la boca. Que escuches a Dios y que llenes tu corazón de lo que Dios dice para que cuando abras la boca repitas lo que Él dice. Porque es la única forma en la que vas a hablar puras cosas que, para empezar, nunca te vas a equivocar. Vas a hablar amor, vas a hablar sabiduría, vas a hablar buenas nuevas. Entonces llena tu corazón de su palabra para que bendigas, para que cualquier vez que abras la boca, eches semillas que lleven fruto para Él. También Proverbios 10:19 nos advierte que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces hay de dos. O sea, si tú no puedes ser prudente y no puedes controlar la lengua, bueno, pues entonces habla la palabra de Dios. Pero si no, refrena tu lengua para que seas prudente. Y un ejemplo de este tipo de votos, ¿no? De promesas que haces de una forma irracional y con prisa, sin pensar bien las consecuencias, lo encontramos en Mateo 14. Mateo 14. Es interesante porque aquí se nos narra la muerte de Juan el Bautista. Y entonces Juan le había estado diciendo a Herodes que pues no podía tener a la mujer de Felipe su hermano, ¿no? A Herodías. Entonces, como le decía lo que no quería escuchar, bueno, entonces lo metió a la cárcel, ¿no? Y entonces dice el versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y dice, ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces dices, ¡qué barbaridad! O sea, no puede ser lo que hace Herodes simplemente porque hizo un juramento. Yo cuando veo esto digo, bueno, ahora sí que escoge tu pecado, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Romper tu palabra o matar a alguien? En el caso de Herodes, pues era muy claro, ¿verdad? Tenía mayor valor, tenía mayor peso quedar bien delante de la gente y cumplir ese juramento que le había hecho a esta muchachita que había bailado, que matar a Juan, un siervo de Dios. Entonces creo que es más fácil no estar diciendo cosas que nos van a poner en esta situación. O sea, si hubiera pensado, ¿verdad? Si hubiera medido sus palabras, pues estas cosas no hubieran sucedido. ¿Y cuántas veces nosotros nos metemos en problemas simplemente por no ser prudentes, por no poder controlar nuestra boca? Pero no es solo eso. O sea, no solo es la prudencia, sino que también, como dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, no solo nos aprendemos la palabra de Dios, ¿sí? Y llenamos nuestro corazón de ella para ser prudentes y para bendecir, sino para entender qué es lo que le gusta a Dios y no. O sea, yo guardo sus dichos en mi corazón para no pecar contra Dios.
Si Jefté hubiera tenido su corazón lleno de la palabra de Dios, estas palabras nunca hubieran salido de su boca, no podía haber hecho este voto. O sea, porque pues Dios es el que gana la guerra, ¿no? Él no podía hacerle manita de puerco o convencerlo o iba a hacer algo como más adicional a la voluntad de Dios porque iba a sacrificar a alguien. Si hubiera leído bien la ley, hubiera entendido que él no puede sacrificar a nadie. O sea, solamente el sacerdote podía sacrificar a alguien. Y también no puedes ofrecer algo que Dios no permite. Incluso si él hubiera hecho alguna parte bien, le hubiera llevado a su hija al sacerdote y el sacerdote tenía la autoridad de decir, no, espérate, esto no se puede, esto es algo inmundo, esto es algo que es abominación a Dios. Puedes, puedes pagarlo de alguna otra forma, tienes que traer un corderito, tienes que traer un becerro, algo le hubiera dicho el sacerdote, ¿no? Y si tuviera su corazón lleno de la palabra de Dios, se hubiera dado cuenta de que estaba mezclando ideas que no venían de Dios. Hubiera pensado, ah, caray, esto como que, ahora que lo pienso, ahora que lo comparo con la palabra de Dios, pues él nunca dijo esto. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Al exponernos a su palabra, nos vemos como Dios nos ve. Vemos el mundo como Dios los ve. Y es la forma en la que podemos comparar nuestras ideas con las suyas. Y nuestras ideas, nuestros pensamientos son los que tenemos que ajustar, no al revés. Muchas veces tratamos de ajustar a Dios a nuestra forma de pensar y la Biblia nos dice que es completamente lo contrario. Acompáñame rápidamente a Romanos 12. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces lo que Él quiere es que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, que no nos conformemos, que no tomemos la misma forma que este siglo, que el mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, a Dios no le interesa nuestra religiosidad. Si nosotros hacemos esto, vamos a entender cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Si cambiamos nuestra forma de pensar, si dejamos de pensar como el mundo y empezamos a pensar como Él. Si vemos el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de los sacrificios y estamos hablando antes de que viniera Jesucristo. Muchas veces, o sea, cuando hablaba Jesucristo, nos decía que los judíos no habían entendido. Y vemos que muchos de los profetas lo dejan claro, como por ejemplo Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, a Dios le gusta más la misericordia y el conocimiento de Dios más que los holocaustos. Pero la religiosidad nos lleva a decir, voy a sacrificar esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer, a hacer, a hacer. Somos personas de hacer en vez de personas de ser. Porque a Dios le gusta más la misericordia y el conocimiento de Dios, o sea, que lo conozcamos a Él. Lo mismo encontramos en 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 dice que Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando de repente empezamos a ver tantos versículos, ¿piensas que es mucha Biblia? Yo siento que no es tanta como la que en realidad necesitamos. Si estamos llenando nuestro corazón de la palabra de Dios, necesitamos más Biblia. Si nos necesitamos transformar y renovar nuestro entendimiento, necesitamos sacar todas las ideas que pueden ser del mundo para meternos ideas de Dios. O sea, a Dios no le gusta que te sacrifiques, que los holocaustos y las víctimas y las grosuras de los carneros. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, si tú tienes ganas de sacrificar algo, pues sacrifica tu vida, sacrifica tu voluntad, para que entonces puedas comprender cuál es la voluntad, buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Entonces,
Si quieres hacer algo, pues haz eso. Haz lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos dejó claramente en su palabra. Tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entrégale tu voluntad y tu carne para que seas controlado por Él. Entonces, cuando pensamos en Jefté, pues la voluntad de quién estaba haciendo. ¿Cuál era la voluntad de Dios en el pasaje que estamos leyendo? Acompáñame, vamos de regreso a Jueces 11, versículo 32. Porque aquí se nos dice lo que Dios iba a hacer. Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Esto es lo que Dios quería. Dios quería librar a Israel. Estaba consternado, ¿no? por el clamor de ellos. Y esto es lo que Dios quería, librarlos. Para que ellos supieran quién era Dios, para que ellos confiaran en Él y para que el mundo supiera que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Su voluntad, el plan de Dios, debe ser suficiente para nosotros. No le necesitamos agregar nada. O sea, ¿qué pasa cuando le agregas? ¿Qué pasa cuando le metes la religiosidad? Mira lo que dice el versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Que aparte esa era la costumbre de las doncellas, ¿no? Que salían a recibir a los guerreros después de la guerra. Entonces sale su hija a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. Dice que no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Cómo es posible que nos diga el pasaje que era su única hija? ¿Cómo se le ocurre decir un voto así si sabía que tenía una única hija, que era muy probable que ella saliera a recibirlo? ¿A poco no se le ocurrió? Y vemos que rompe sus vestidos porque esto es un gran drama. Porque sabía lo que iba a suceder y que él no podía retractarse. Su palabra era más importante, ¿verdad? Se me hace increíble esto. Y la hija muestra un carácter distinto, muestra un carácter de sumisión. No que estuviera bien, pero ve lo que dice ella. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Me parece increíble que ella esté dispuesta a entregar su vida con tal de que su papá no peque, que no vaya a quedar mal en su pacto. Aunque no entiendo, ¿verdad? Porque pues iba a quedar peor matando a su hija. Pero esta es la actitud que nosotros debemos de tener. O sea, la actitud de la hija. La hija nos enseña muchísimo. Y aunque a lo mejor estaba motivado por pues una buena actitud, una buena intención, la hija, eso no evita que todo esto acabe en una gran tragedia para ellos. Porque, o sea, ¿qué es lo que causa esto? Pues la ignorancia o la imprudencia de su papá. Y un ejemplo de esta buena actitud hacia entregar nuestra vida a Dios nos la da Hechos 20, 24. Hechos 20, 24 está hablando Pablo y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, él no estimaba su vida por encima de la voluntad de Dios. Y más adelante en el 21:13 le vuelve a decir porque, o sea, todas las personas que estaban alrededor de él le decían, no, por favor, no vayas a ese lugar, no te metas en problemas, te van a hacer algo, ¿no? Y el versículo 13 contesta Pablo y dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo estaba
dispuesto a morir por hacer la voluntad de Dios. Que es la actitud que tenía la hija, ¿no? Un poco mal enfocada y un poco mal canalizada, pero es la misma actitud de estar dispuesto a morir por Jehová con tal de que sea la voluntad de Dios lo más importante en nuestras vidas. Y desafortunadamente, en el caso de la hija de Jefté, vemos, pues ahora sí que un gran drama. Ve lo que dice el versículo 37. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces, él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Es decir, estaba llorando su virginidad porque, pues claramente ya no se iba a casar. O sea, un gran drama para una mujer, y sobre todo en esa época, que entendían claramente el propósito de las mujeres, pues era el procrear, ¿no? Mantener, el poder cumplir su propósito como mujeres. Entonces dice, déjame llorar mi virginidad, porque pues obviamente ya no me voy a poder casar. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Entonces, en pocas palabras, pues la presentó, ¿verdad? La quemó en holocausto. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar. O sea, esto es como a recordar, a hacer como luto por la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Entonces vemos aquí una vida desperdiciada, un gran drama, una gran tragedia por la falta de conocimiento del papá, o por la imprudencia del papá, o por la religiosidad del papá. Pero es algo que nos hace pensar. Es una vida de religiosidad, una vida de ignorancia, una vida de imprudencia, es una vida desperdiciada. Porque vas a desperdiciar tu vida haciendo cosas que a lo mejor parecen espirituales, pero no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver cómo Jefté solamente juzga a Israel 6 años. Y él pues tampoco tuvo descendencia. Esto es algo que pues hasta aquí llegó, ¿no? Y creo que con este ejemplo vemos la verdadera tragedia. El resultado de la religiosidad es que truncas la multiplicación, truncas la descendencia espiritual. Con cualquiera de estas 3 razones, ya sea por ignorancia, por imprudencia o por religiosidad, truncas la multiplicación espiritual. Una de las evidencias de la religiosidad es que hay 0 fruto. O sea, 0 fruto. Porque en realidad es una vida falsa. Una vida falsa no es vida. Y una vida que es falsa no puede generar vida. Solamente vida genera vida. Y ese es como es un cáncer dentro de las iglesias, la religiosidad. El pensar que están haciendo la voluntad de Dios porque hacen X o Y, o por decir ciertas palabras, o por cantar ciertas canciones, o por hacer ese tipo de ritos. Cuando lo que Dios quiere es misericordia, lo que Dios quiere es obediencia. No tanto lo externo, sino el cambio que haces interno para que entonces el cambio externo tenga un peso. Entonces, hablando de las cosas que le gustan a Dios, o sea, si conocemos a Dios y entendemos que lo que Él quiere, ¿no? Desde el principio es que fructifiquemos, que nos multipliquemos, y es lo que nos encargó a nosotros, ¿no? Es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que enseñándoles, o sea, la instrucción es enseñarles a que guarden los mandamientos que Él nos ha dado, para entonces multiplicarnos. Los discípulos, esa es la forma en la que nos multiplicamos nosotros. Entonces debemos ser discípulos para poder estar haciendo discípulos. Debemos estar guardando lo que Él nos enseñó para poder enseñarle a alguien más cómo se guardan. Debemos conocerlo a Él, debemos tener su espíritu, que es el que nos enseña las cosas que tenemos que enseñar. Es su espíritu el que nos recuerda y además el que nos ayuda a hacerlo. Por eso es tan importante ser un hijo de Dios. Ser un verdadero hijo de Dios
controlado por su espíritu, guiado por su palabra y estando dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Porque entonces sí, resultado de la intimidad con Dios va a venir la multiplicación. Pero si es algo externo, si es algo religioso, si es algo que haces tú porque te hace sentir bien y no es algo que a Dios le gusta, no puede haber multiplicación. Y creo que por eso es tan importante, con el ejemplo de Jefté, identificar la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Porque puedes conocer acerca de Dios como si leyeras una biografía, pero para nada es lo mismo que conocerlo a Él. Conocer de Dios es como conocer de una celebridad. Tú puedes leer una biografía de una celebridad y a lo mejor pues te imaginas cómo vive, ¿no? Te imaginas cómo es y todo pues en realidad de acuerdo a tu imaginación. Tú generas el cuadro en tu mente de lo que hace en las mañanas o de cómo come o cómo vive, pero no lo conoces, nunca lo has visto, no has presenciado, no tienes una relación con esa persona. Entonces, si yo solo conozco de Dios, la tendencia es que yo lo amoldo a mi entendimiento y meto a Dios en una cajita en donde yo lo pueda entender y ahí es donde surge la religiosidad. Porque yo pienso que yo haría esto, yo pienso que a mí me gustaría esto, por lo tanto hago esto. Si a mí me gusta esto, seguramente a Dios también le gusta. Pero conocer a Dios es muy diferente. Cuando pensamos en la nación de Israel y la experiencia que tuvo de conocer de Dios antes de salir de Egipto, y la diferencia que es conocer a Dios, ¿no? Sabiendo el poder que tiene, las plagas, que abrió el mar, que les dio pan, ¿no? Maná en el desierto, que les dio agua, que, o sea, todo lo que hizo ya es diferente. Es diferente leerlo que vivirlo. Y cuando tú conoces a Dios, cuando verdaderamente ves quién es Él, o sea, el resultado es que te humillas. Porque entiendes en realidad que Él es Dios y no tú. Empiezas a entender para qué estás viviendo. Y es algo que hasta este momento Israel como que todavía no entendía bien. Y seguía batallando. Seguía tratando de ver a quién seguía, a quién obedecía. Y estaba esa lucha de decir, este juez, este rey, este otro juez, o a lo mejor es por acá, este otro Dios, y no estaban enfocándose en conocer a Dios, en someterse a su voluntad. Porque cuando conoces a Dios, te amoldas a Él, que es lo que decía, renovarnos, transformarnos, esa renovación de nuestro entendimiento, es porque debemos tener su mente. Y lo que Él piensa y lo que a Él le gusta nos es revelado por medio de su palabra. Y el resultado es una amorosa sumisión a Él. Acompáñame rápidamente a Miqueas 6:6. Miqueas 6:6 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Me impresiona que dice, Él te lo ha declarado. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Entonces la pregunta es, ¿tú sabes lo que te ha declarado de Dios? ¿Tú sabes lo que le gusta a Él? ¿Tú sabes lo que pide de ti? Es amar misericordia, hacer justicia, humillarte ante tu Dios. Y para eso está la Biblia, para eso está su palabra, para que lo sepas. O sea, no está escondido, no es un misterio, es una carta abierta para cualquiera que la quiera leer, pueda conocer a Dios, pueda saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuál es su voluntad para mí, para mi vida. O sea, ese Dios que escuchan en las noticias o en YouTube, ese no es el Dios de la Biblia. Dios es un Dios de amor, que quiere que todos los hombres lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero te presentan un Dios que es diferente porque no lo conocen. Y dicen, ¿cómo es posible que exista Dios si hay tanta maldad? Espérate, no estás entendiendo la historia. No estás entendiendo lo que Dios ha dicho. No estás entendiendo lo que el hombre ha hecho.
El hombre ha decidido rechazar a Dios. Y el mismísimo Jesucristo, en Mateo 9:13, está citando al Antiguo Testamento. En sus propias palabras dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No? Y le está hablando, le está llamando, o sea, estas palabras que Jesucristo usa muchas veces, ¿no? Estaba en contra de la religiosidad. La religiosidad no los iba a salvar. Lo que los iba a salvar era el arrepentimiento. Porque Dios no quiere sacrificios, quiere arrepentimiento. O sea, el único sacrificio suficiente lo hizo Él. Él se entregó a sí mismo. Él murió por ti y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único sacrificio suficiente es Él. Si tú lo cambias, si tú le agregas, si tú lo quitas, lo que en realidad estás haciendo es que estás rechazando lo que Él hizo. Estás rechazando el plan. O sea, no te parece su plan. O sea, y no te parece tampoco su solución. Si tú aceptas a Jesucristo en tu vida, si tú crees en Él, si tú te arrepientes de tus pecados, estás aceptando y estás honrando la voluntad de Dios. Porque ese arrepentimiento, o sea, te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y eso se traduce en agradecimiento. Porque yo sé que no me lo merezco, pero por medio de Jesucristo es que soy salvo. Lo que Dios quiere son vidas transformadas, no obras. Él no necesita nada de nosotros, pero sí quiere estar con nosotros. Y por eso Él entiende que para estar con Él requerimos esa santificación, esa justificación por medio de su sangre para poder estar con Él para siempre. Por eso es tan importante conocer lo que Él dijo, porque es Él y nada más. Quererle agregar, pues es maldad o es abominación o es alguna cosa que solamente va a acabar en tragedia. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, no deseches su gracia, no busques otra solución. Si hubiera alguna otra solución, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. Dice que si por alguna otra cosa como la ley fuese la justicia, entonces pues por demás murió Cristo. De oquis. Y no es así. La muerte de Jesucristo no fue en vano, porque valió para todos aquellos que eran predestinados para ser sus hijos, para todas aquellas personas que van a creer en Él, para todos aquellos que acepten y que crean y se arrepientan de sus pecados. Y es algo que también debemos entender una vez que ya somos hijos. O sea, Dios no envió a Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos nada más. Porque si tú crees en Jesucristo, Él envió a su Espíritu a vivir dentro de ti. Y mientras estés en esta vida, debes de enfocarte en ser transformado. Y de que todo lo que vivas lo vivas para Él. Entonces el único sacrificio, ¿verdad?, que a nosotros nos corresponde hacer es entregarle nuestra vida para sus propósitos. Nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si vas a hacer un culto es ese, si vas a hacer un sacrificio es ese. Deja fuera todas las demás religiosidades. Entonces a lo mejor debemos de cambiar nuestro enfoque y debemos acercarnos a su palabra para conocerlo a Él y no solamente conocer acerca de Él. Conocer su voluntad para vivir en ella, para experimentar este Dios tan increíble de primera mano, para conocerlo, para tener una relación con Él, para hacer todo lo que hacemos en nuestra vida para agradarlo, para obedecerlo, que es lo que Él quiere. Y lo increíble es que si hacemos esto, vamos a traer fruto, vamos a servir, vamos a cumplir el propósito y la función que Él tiene para nosotros. Entonces cuando se trata de Dios, o sea, no le estés buscando dar a Dios una bola de boliche, algo que a ti te gusta, lo que tú quieres. O sea, Él quiere que obedezcas. Él quiere que obedeciéndolo vivas dentro de su voluntad. Y esto, lo creas o no,
es la mejor opción. Esta es la mejor vida que puedes vivir, obedeciendo a Dios, estando en su voluntad, llevándole fruto para su reino. Esa es la mejor vida que podemos vivir. Porque entonces sí, vamos a cumplir sus propósitos, vamos a estar en sincronía con nuestro Dios. Este cuerpo en el que nos ha puesto, esta iglesia, va a cumplir su propósito para engrandecer su reino. Y si lo infestamos o si lo contaminamos con religiosidad, vamos a truncar ese crecimiento, vamos a truncar esa multiplicación. Y vamos a ir en contra de todo lo que Dios nos ha dicho. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar muchísimas gracias, Señor, por este ejemplo tan tremendo que nos dejas en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque pues el único sacrificio que necesitamos, Señor, tú ya lo hiciste con Jesucristo en la cruz, Señor. Te damos gracias porque nos abres la posibilidad de ser hijos tuyos simplemente con creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y ser parte de tu familia. Te pedimos que nos ayudes a abrir los ojos, Señor, a entender que, pues, cuál es nuestro propósito en nuestra vida, Señor. De qué formas te podemos agradar, obedeciéndote, haciendo lo que a ti te gusta, Señor, llevando fruto para tu gloria, para tu reino. Te pido que no nos desviemos, no metamos ingredientes extras, no busquemos alguna otra cosa, Señor, sino solo agradarte a ti y hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.